Pero bueno, vamos entonces a lo que nos compete y ya después hablaremos de la prueba ya el próximo lunes, si es que tenemos clase el próximo lunes. Bien, partimos entonces con nuestra unidad, con nuestra otra unidad que viene siguiendo un poco lo que es los esfuerzos que vimos en una primera instancia. ¿Ya? Nosotros estábamos estudiando los esfuerzos, pero principalmente aquellos que eran debidos a una carga de tipo axial. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga axial, esa carga que pasa por el centro de gravedad del elemento, podemos generar distintos tipos de esfuerzos. Entre ellos el esfuerzo normal, que puede ser de compresión o de tensión, por otro lado el esfuerzo cortante y por otro lado el esfuerzo de aplastamiento. Y que todo ello se desarrolla en base a un diseño, y ese diseño es el denominado factor de seguridad que delimita cuánto esfuerzo yo puedo generar en la estructura, en la máquina, para que ésta soporte las cargas que están actuando externamente. Así que eso fue lo que vimos en un resumen muy concreto la prueba anterior. Y siguiendo con el concepto de esfuerzo, hoy nos toca comenzar a estudiar el denominado esfuerzo de torsión, que se va a generar principalmente en estructuras como esta, ejes donde se transmite un movimiento principalmente de rotación y que va a producir sobre el elemento, si este es dúctil, una deformación, y si esa deformación persiste, va hacia el rango plástico, debería llegar a la rotura ante la aplicación de un elemento que lo haga rotar externamente. El fenómeno de torsión es el que nosotros estamos viendo en la siguiente imagen GIF, donde vemos que el cuerpo se tuerce. Eso es una torsión, ¿ya? En este caso es un cuerpo de manera paralelepípeda, ¿cierto? Y que externamente se está aplicando algo, todavía no hablo de ese algo que se aplica, y que tienda a que el cuerpo gire, tienda a girar en un sentido, ¿ya? Esa es la denominada torsión. Ahora, ¿quién es el causante de la torsión? ¿Quién es el que causa que un cuerpo tienda a rotar? Y aquí tenemos que acordarnos del torque o momento de una fuerza. El torque o momento de una fuerza es el causante del fenómeno de torsión que ocurre sobre un cuerpo rígido. Y por tanto, ¿qué es lo que era el torque? Acordémonos del torque. El torque era si yo tengo un objeto, una barra principalmente, y que está pivotada, y le aplico una fuerza a una cierta distancia desde ese punto de giro, esta barra tendería a rotar a través de un momento. Y la manera de determinar ese momento o torque era a través de la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo que esté generando esa fuerza, con la distancia. Si el ángulo es de 90 grados, es el seno de 90 y eso vale 1. Por lo tanto vamos a tener el momento máximo, que simplemente es fuerza por distancia. Entonces, ese era el torque. Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener? Bueno, tenemos que tener un punto que le llamamos el punto pivote. Este cuerpo, un cuerpo rígido que está sometido a torsión, tiene un punto pivote. Y ese punto pivote es el extremo en el cual está fijo. Pero respecto de ese punto el cuerpo puede girar, pero también lo hace desde su centro. Desde ese punto el cuerpo tiende a girar. Si nos damos cuenta, se tiene ese punto central de referencia para producir la rotación. ¿Y qué es lo que estoy aplicando? Bueno, si analizo el torque para una cara frontal, tengo el círculo, tengo el centro y aplico una fuerza. Aplico una fuerza perpendicular a esa distancia desde el centro a la periferia del círculo, que se llama radio. Entonces el momento visto desde esta cara va a ser simplemente fuerza por radio. Y eso se da en un cuerpo cilíndrico o en un cuerpo circular que esté sometido a una torsión.
esté sometido a un torque o a un momento externo. Necesariamente para hacerlo girar tengo que aplicar una fuerza. ¿Y esa fuerza qué es lo que va a producir? Bueno, va a producir el torque y notemos ese punto. ¿Qué es lo que pasa con ese punto? Ese punto se traslada. Y al trasladarse, miren lo que forma. Forma un pedazo de pizza. ¿Sí? Y ese pedazo de pizza marca un ángulo de giro. Porque el cuerpo o ese punto del objeto estaba originalmente ahí. Le aplico un torque y se traslada a ese punto. Entonces lo que tengo finalmente es que el cuerpo rotó y rotó un cierto ángulo, de aquí hasta ahí. Y al rotar un cierto ángulo también recorre un cierto arco. Y tenemos que recordar aquí que hay una relación fundamental entre el arco recorrido, el ángulo que se formó y el radio. Matemáticamente, cuando tengo un ángulo, tengo un radio y tengo un arco, estos se relacionan entre sí a través de la siguiente ecuación. El arco recorrido va a ser igual al radio por el ángulo. Y esta es una de las ecuaciones más mágicas que hay en la naturaleza. Dentro de la geometría es pura magia, es una ecuación muy linda. Porque el hombre, cuando inventa o descubre la rueda o la inventa o los marcianos le pasaron la rueda, no sé, cualquier tipo de idea, no solo entiende que un cuerpo puede rotar y que le es más fácil el movimiento, sino que también el cuerpo se traslada. Y aquí lo que nosotros estamos mezclando es la variable lineal, que es el arco, con la variable angular, que es el ángulo que gira. Y ese ángulo que está ahí sostenido nosotros lo vamos a calcular y se va a llamar ángulo de giro. Y si observamos la superficie, que originalmente está lisa, posterior a este giro, observamos que esa línea que estaba allá ahora está acá. Y ahí se recorre un cierto ángulo. Y ese ángulo le vamos a denominar la deformación. Entonces, cuando un objeto se tiende a torcer, ocurre todo esto. Todo esto está mezclado. Hay un torque externo que lo está haciendo girar. Ese torque, si lo miro, es fuerza por el radio. Y al hacerlo girar, lo que hace es que los puntos de su periferia se muevan, se trasladen dentro de su superficie. Y la relación que existe entre esa traslación, el ángulo y el radio, es que el arco es igual al radio por el ángulo. Y que eso va a determinar finalmente la deformación por torsión. Para complementar esta idea, quisiera mostrarles una situación bien particular que es desde la mecánica, que es principalmente para la mecánica automotriz, pero que no está alejada a la minería. Déjenme compartir nuevamente, que se me olvidó compartir el audio para que puedan escuchar el video. Porque los camiones también tienen un sistema de... Los camiones menores también tienen un sistema de suspensión, ¿cierto? Gigantesco, pero lo tienen. Entonces, veamos de qué se trata esto, lo que se conoce como una barra de torsión. Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver el tercero de los elementos elásticos que podemos utilizar en nuestra suspensión, que es la barra de torsión. Quizá no sea el sistema más conocido, pero tiene varias ventajas interesantes. Funciona con una barra, puede ser hueca o puede ser maciza, que lo que hacemos es retorcerla. Es lo que vimos en el capítulo anterior del muelle, pero en vez de estar retorcida esta varilla, está estirada. Tiene varias ventajas. La primera, que es muy compacta. Claro, nosotros utilizamos básicamente una sola dirección. Imagínate que pones una barra de torsión, pues no sé, a lo largo del vehículo. Lo puedes poner en un lateral y realmente ocupa muy poquito espacio. Por eso se utiliza mucho en Fórmula 1, por ejemplo. La mayor parte de suspensiones son por barra de torsión. La puedes meter en un hueco muy pequeñito. Uno de los brazos está fijo al chasis, está solidario. Normalmente se fija mediante unos casquillos estriados que tienen un machimbrado que tú lo metes en el soporte y lo fijas. Y el otro extremo está unido a la suspensión, bien sea mediante un balancín y un push rod, una varilla de accionamiento, también puede estar conectada directamente con uno de los trapecios, de manera que al comprimirse la suspensión intenta girar esta varilla, pero como esta varilla está sujeta por uno de los dos extremos, no puede girarla, la tiene que retorcer. ¿Qué es lo que influye en la dureza de esta barra de torsión? Pues de nuevo tenemos la fórmula y vamos a ver qué es lo que influye. Como siempre, tenemos el módulo de elasticidad del material que
que la forma. Y luego tenemos el diámetro de la barra. En el caso de que sea una barra maciza, sería simplemente el diámetro externo elevado a la cuarta potencia. En el caso de que sea una barra hueca, es el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Si os dais cuenta, estamos jugando un poco con el espesor. Pero os dais cuenta que a mismo espesor es mucho más rígida torsionalmente una barra de mayor diámetro. El diámetro exterior es muy importante. Normalmente es mucho más eficiente emplear barras huecas. ¿Por qué? Porque el centro de la barra en realidad no se retuerce. El trabajo lo realiza siempre la parte exterior. Conceptos que luego veremos incluso en la rigidez torsional del chasis, ¿no? En general, las barras macizas son menos efectivas a misma igualdad de peso que las barras huecas. Y en el denominador de la fórmula encontramos dos variables que influyen a la inversa. Cuando ellas aumentan, la dureza disminuye. Que son, por un lado, el brazo de palanca al cuadrado, es decir, claro, esto está conectado a la suspensión. Cuanto más brazo de palanca hagas sobre esa barra de torsión, más fácil será retorcerla. Y por otro lado, tenemos la longitud de la barra. Claro, una barra larga, la misma torsión, tú si vas a girar, no sé, 10 grados vas a retorcerla, una barra de 1 metro será más fácil de retorcer que una barra de 10 centímetros. Por eso, por ejemplo, puedes usarlo a tu favor poniendo varios puntos de anclaje alternativos, de tal manera que puedes utilizar una barra más larga o una barra más corta. Utilizar una barra más corta, de nuevo, tiene ventajas a la hora de encajar todo el conjunto, pero tiene el inconveniente de que el estrés que sufre la pieza es mucho mayor. Entonces, tiene que estar estudiada para que no parta, porque claro, estás repartiendo el esfuerzo entre menos cantidad de material. Esta misma barra de torsión, que se puede utilizar para la suspensión de las ruedas, se puede utilizar quizá en su uso más conocido, que son las barras antibalanceo, que no es más que un muelle de torsión, una barra de torsión, que en vez de estar unida de una rueda al chasis, está unida de rueda a rueda, entre las dos ruedas delanteras o las dos ruedas traseras, con un anclaje doble en el chasis. De manera que cuando una de las ruedas sube, obliga a la otra a subir, a no ser que retuerza esta barra. Pero eso lo veremos en capítulos posteriores. Nos vemos en el próximo capítulo. Bien, en este video se nos presentan distintas ideas que son relevantes de ir adquiriendo a la hora que trabajamos con el concepto de torsión. Entre ellos, por ejemplo, que una barra puede ser sólida o puede ser hueca. Para nosotros, para ustedes dentro de la minería, es preciso hacer esa aclaración. Y como bien decían ahí en el video, muchas veces una barra hueca es mucho más efectiva que una barra sólida. Y que van adquiriendo ciertos elementos de importancia, como por ejemplo la distancia del pivote a donde aplico la fuerza, el largo que tiene la barra, cuánto se va a someter a torsión, y que aparece por ahí el concepto de someter la torsión en grado. Y eso es porque la manera de determinar la torsión va en función de los grados que gire o que tienda a girar este cuerpo rígido que va a estar sometido a torsión. Por lo tanto, nos introduce en varios elementos que podemos ir conociendo y describiendo a lo largo del sistema mecánico que se nos presenta. Bueno, ya entrando en tierra derecha, cuando hablamos de la torsión, entonces nos vamos a referir a que tenemos un eje principalmente que va a estar sometido a una rotación y que externamente tiene que haber algo que lo tienda a hacer rotar. Y ese algo que lo hace rotar es un torque, ¿ya? Es un torque o un momento. ¿Y quién genera en este caso la torsión? La va a generar este motor, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un motor que tiene características eléctricas y que permite que el cuerpo gire, ¿ya? Y tiene un eje de transmisión, entonces ese eje va a girar y por tanto va a estar sometido a un par torsional. Y ese par torsional es el causante de generar un esfuerzo de torsión en la barra. Y si el material es dúctil, debería tender a deformarse inicialmente si el esfuerzo torsional es muy grande, de tal manera que causa una deformación, y si es muy, muy, muy grande, debería esto llegar a la rotura, ¿ya? A través de la ley de Hooke y del diagrama de esfuerzo y deformación, como lo hemos visto en la unidad anterior. ¿Qué es lo que pasa con la deformación? ¿Dónde nosotros entendemos el concepto de deformación cuando un cuerpo está sometido a torsión? Bueno, primero tenemos que aplicar un torque. Y como lo vimos recién en el GIF, ese torque externo lo que va a hacer es que el punto tienda a girar, ¿cierto? Sobre la superficie del mismo. Entonces, si el punto A está originalmente acá, luego de aplicar el torque, debería deslizarse o desplazarse
un cierto arco recorrido, ¿cierto? Que va desde A hacia A'. Y al recorrer ese arco, también lo que hace es formar un ángulo, que en este caso es phi. ¿Y qué se dieron cuenta? Bueno, se dieron cuenta que el ángulo de giro que está ahí va a ser directamente proporcional al torque. Es decir, mientras mayor sea el torque, mayor va a ser este ángulo de giro y por ende mayor va a ser el arco recorrido por el punto dentro de la superficie del cilindro. Y por otro lado, que hay otra variable que también influye, que es el largo. O sea, mientras más largo sea para un mismo torque, mayor va a ser ese ángulo. Y bien explicaba ahí en el video que si tenemos una barra cilíndrica de mayor longitud para un mismo torque, va a ser más fácil hacerla girar que si tuviésemos una barra cortita y aplicáramos el mismo torque. O sea, una barra de 1 metro de longitud tú la puedes torcer fácilmente, a diferencia de una barra de 6 centímetros de longitud que no la vas a torcer tan fácilmente. Entonces se determina que ese ángulo de giro que aparece ahí en la cara frontal de este tubo cilíndrico es directamente proporcional al torque que se genera externamente y directamente proporcional al largo que tiene este cilindro. Ahora, para llegar a determinar la deformación, lo que se hace es considerar un cilindro sólido que tiene un radio determinado y sobre el cual va a generarse un ángulo de giro de un punto que lo compone. El C pasa a ser el radio del cilindro, radio total. El phi pasa a ser el ángulo de giro y que es directamente proporcional al largo y directamente proporcional al torque. Pero para poder estudiar la deformación, tomamos un pedacito de ese cilindro, es como tomar un diferencial, ¿ya? Tomamos un pedacito interno de ese cilindro y definimos un ρ, que puede ser un pedazo de radio. No es el radio total, sino que es una parte del radio, ¿ok? Y además tomamos un pedacito diferencial de su superficie y sometemos a torsión ese pedacito de cilindro. Y al someterlo a torsión, observamos que ese pedacito de cilindro, al igual como el cilindro completo, tiende el punto A a pasar hacia A', a formarse un ángulo de giro que es exactamente igual al ángulo de giro del cilindro total, y observamos que ese cuadradito que estaba en la superficie se deformó. ¿Y dónde se deformó? Se deformó en la superficie. Entonces la deformación por torsión está en la superficie del cilindro. Ahí se genera. Entonces, ¿qué es lo que dijimos delante? Dijimos que hay una herramienta matemática que nos permite entender que el arco es igual al ángulo por el radio. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener muy presente porque ya sea a través del largo y a través del ángulo de giro, nosotros podemos decir acá que el arco que recorre SS es igual al radio, a ese pedacito de radio por el ángulo de giro, o también podemos decir que SS va a ser igual a la deformación, que va a ser esa I, por el largo. Es decir, la deformación superficial sostiene el mismo arco que el ángulo de giro frontal, y son iguales. Por eso se da esta primera ecuación, donde el arco es igual en un lado que al otro, ¿ya? Así que tenemos esta relación. Y ese I pasa a ser entonces la deformación. La denominada deformación por torsión. ¿Ya? Y esa deformación por torsión, al despejarla de esta relación, encontramos que es el radio, o ese pedazo de radio que estamos tomando del diferencial, el diámetro partido por el largo inicial que tenga ese cilindro torsional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos que calcular la deformación máxima, esta es la fórmula de la deformación, que tienen que anotarla en su formulario como ecuación número 1. Cuando tenemos esa ecuación y queremos encontrar la máxima se da en la superficie, se da aquí,
en el radio, donde el radio sea mayor, porque si nos dicen que tenemos esto para determinar la deformación máxima, ¿cuándo I va a ser igual a I máximo? Cuando ese pedazo de radio sea igual a C. Si ρ es igual a C, lo que encontramos es que I es igual a I máximo. Eso es lo que tenemos, ¿ya? I es igual a I máximo cuando ρ es igual a C. Así que tenemos esa situación. Así que ahí tenemos nuestra primera fórmula. Y entendemos que teóricamente la deformación máxima va a ser en la superficie, en la parte de afuera del cilindro. Y que va a depender del radio, de ese ángulo de giro y del largo que tenga el cilindro. Ahora, el esfuerzo torsional se define en función de estos parámetros. De tal manera que nosotros recordemos que existe la denominada ley de Hooke, ¿sí? Y que el esfuerzo lo vamos a representar con la letra tau. Entonces, la ley de Hooke establece que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Entonces, nosotros vamos a tener el esfuerzo torsional, va a ser directamente proporcional a esta deformación que estamos estableciendo por torsión. Y para pasar esta proporcionalidad a una igualdad, debemos introducir una constante. Y esa constante es el denominado módulo de rigidez del material. Entonces G va a ser el módulo de rigidez, que cumple un poco la misma función que el módulo de elasticidad cuando vimos la deformación unitaria bajo carga axial. Esa E que hablaba del módulo de elasticidad, en este caso esta G pasa a ser el módulo de rigidez, que en términos pasa a ser, que se define en términos de la dureza. ¿Se acuerdan que ahí en el video el tipo hablaba de la dureza que va a tener el material y que era la fórmula que explicaba? Bueno, ese módulo de rigidez está determinado en función de esa dureza que tiene el material. Entonces, ¿qué definimos de esto? Bueno, recordemos también un poco que ese I, esa deformación, es C por el diámetro, o perdón, por el ángulo de giro partido por el largo. Entonces esa ecuación es la definición de deformación. Si sustituimos eso acá y a través de otros elementos matemáticos que no nos vamos a detener, vamos a finalmente establecer que la ecuación para el esfuerzo torsional es el torque que se genera sobre el elemento, el radio que tenga, dividido por J, donde J pasa a ser el denominado momento polar de inercia. Y ese momento polar de inercia puede ser de dos tipos, porque nosotros podemos tener un elemento que esté sólido, donde el J va a ser pi medio del radio a la cuarta, o podemos tener un cilindro hueco que va a ser pi medios del diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro, perdón, el radio interior a la cuarta. Estamos hablando de radio, ya no de diámetro, perdón, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, el J, el momento polar de inercia, puede ser de dos tipos. Para un elemento sólido, o para una barra cilindra sólida, y para una barra cilindra hueca. ¿Ya? Tenemos esos dos J. Y eso se deriva de la relación entre estas dos y que con otras herramientas matemáticas que nos permiten llevar a esto. ¿Ya? Y finalmente, bueno, entendemos que T es el torque, que tiene unidades en el sistema internacional de Newton por metro. C pasa a ser el radio, que tiene unidades de metro. Y J, bueno, pasa a ser el momento polar de inercia, que tiene unidades de metro a la cuarta, o milímetro a la cuarta, o libra, o sea, o pulgada a la cuarta, pie a la cuarta. ¿Ya? El torque en el sistema inglés también puede ser libras por pulgada, o libras por pie. También se puede dar esa unidad de medida. Y ahí tenemos el esfuerzo torsional. Entonces, a esta primera fórmula de deformación por torsión, le tenemos que agregar esta segunda ecuación, que es la fórmula para calcular el esfuerzo por torsión. Y se ha determinado la gráfica del esfuerzo por torsión, y ese esfuerzo por torsión se da ya sea para una barra cilíndrica sólida o una barra cilíndrica hueca, y observamos que el esfuerzo aumenta linealmente con el radio.
Eso es sumamente importante en esta unidad conceptualmente. El esfuerzo aumenta linealmente con el radio, por lo tanto la deformación también aumenta linealmente con el radio. Y como lo dijimos delante, en el radio exterior, o sea, en la parte de la superficie del cilindro, es donde tenemos la deformación máxima. Y fíjense que aquí en el centro no hay esfuerzo. Y como no hay esfuerzo, la deformación pasa a ser cero. En el centro del cilindro no hay deformación. Y esto es sumamente importante también para después hacer la analogía con el fenómeno de flexión. Porque internamente, un material, cuando se flecte, al igual que en torsión, en su centro, internamente en una línea central que lo atraviese de extremo a extremo, ahí no hay ningún tipo de esfuerzo. Ni de flexión, ni de torsión. Es más, en flexión nosotros vamos a determinar un eje neutral, que va a ser aquel eje en el que el esfuerzo por deformación debido a la flexión es cero. No hay deformación ahí, no hay esfuerzo. Y en una parte, un cilindro hueco, tenemos una deformación máxima, pero también tenemos una deformación mínima, y que va de la mano con el esfuerzo. ¿Ya? Mientras que aquí, obviamente, como internamente no hay material, la deformación ni existe porque no hay nada que se deforma. ¿Ya? Y aquí aparece nuevamente ratificándose el J para una parte hueca y para un cuerpo sólido. ¿Cómo falla un material debido a una torsión? Va a depender de qué material sea. Si el material es dúctil, falla como si el elemento estuviera sometido a corte. Y si el material es frágil, falla como si el material estuviera sometido a un esfuerzo torsional por fuerzas normales, por esfuerzos normales. Entonces, imaginémonos que tenemos un pedacito acá de este material y aplicamos el torque. ¿Qué es lo que va a generar el torque internamente en el material? Va a generar que haya una fuerza hacia allá en un lado, pero por el otro lado va a hacer que haya una fuerza en este otro sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estas fuerzas que se aplican ahí internamente son paralelas. ¿A qué área? A esa área y a esa área. Entonces, ¿dónde se va a cortar el elemento? Aquí. Ahí está. Y por tanto, cuando el material es dúctil y yo lo someto a un par torsional, es como lo cortara como un cuchillo, como lo cortara como una sierra. Mientras que si tomo un pedacito de material de un elemento frágil, lo que ocurre sobre él internamente es como que lo estuviera tirando de esa área y de esa área, o lo estuviera tirando de esta área o lo estuviera tirando de esa área. Y acordémonos de los vectores, que cuando nosotros tenemos vectores que son perpendiculares entre sí, la resultante queda en la línea diagonal. Entonces, como yo tengo este vector hacia allá y hacia acá, y este hacia acá, fíjense que queda ahí el corte, en una línea diagonal, porque ahí estoy tirando a través de esfuerzos normales. Y lo podemos ver claramente aquí, que aquí hay una línea que prácticamente es de 45 grados. Entonces se genera la rotura en ese ángulo. Y lo mismo pasaría acá si vemos ese ángulo. También es de 45 grados. Porque tenemos dos esfuerzos que son los esfuerzos normales para materiales frágiles, pero para los materiales dúctiles estamos de corte. Entonces, acá nosotros cuando hablamos de torsión, el modo de falla debido a la torsión es por cortante. Entonces se habla del esfuerzo torsional cortante, ¿ya? Porque el material se corta cuando se somete a una torsión si es dúctil. Internamente es lo que ocurre. Y eso está determinado por otra variable que vamos a estudiar y que está dentro de esto, que es el ángulo de torsión, ¿ya? En el rango elástico. Entonces, el ángulo de torsión en el rango elástico, recuerden que es el ángulo que se ve en la cara frontal del elemento. Entonces, ese ángulo de giro está determinado y recuerden que es directamente proporcional al torque y al largo que tenga el cilindro. Entonces, en el rango elástico, cuando tenemos la ley de Hooke, ese ángulo de giro tiene la posibilidad de formarse, pero después el cuerpo vuelve a su forma original. Recuerden que estamos en un rango elástico. Sabemos que matemáticamente la deformación, y aquí agregamos otra fórmula a la deformación, va a ser el torque por el radio partido en J por el módulo de rigidez.
esa va a ser la deformación máxima que nosotros vamos a tener y que de cierta manera nace de la derivación que hay acá entre esta relación y esa que está ahí. ¿Ya? Si yo coloco el esfuerzo de torsión acá, TSJ, el G pasa dividiendo y me da la deformación unitaria. Entonces quedaría torque por radio, G, el módulo de rigidez por J. Entonces llego a esta relación matemática, que está ahí. Y como lo dijimos delante, esa deformación por el largo va a ser igual al ángulo de giro por el radio, porque es el mismo arco el que sostiene. Entonces si despejo el ángulo de giro, que es phi, voy a tener que es la deformación máxima por el largo partido por el radio, que ya lo habíamos comentado anteriormente dentro de la deformación máxima, pero ahora si esa deformación máxima yo la sustituyo y la coloco ahí, la definición que estaba anteriormente, paso a tener que el ángulo de giro, ya está en una cuarta fórmula, es el torque por el largo, el J y el módulo de rigidez. Ahora bien, esa es la manera de determinar el ángulo de giro, pero si el cuerpo tiene áreas distintas, tiene radios distintos y largos distintos, el ángulo total de giro que va a tener es la suma de todos los torques por los largos partido en J por el módulo de rigidez. Vamos a tener esa condición. La suma de todos los ángulos que representan en cada una de las porciones que tiene el cuerpo sometido a este tipo de esfuerzo. Finalmente, ya con esto vamos a ir cerrando la clase porque es harta información lo que hay acá en el esfuerzo y como han sido poquitos los que se han conectado, después voy a tener que volver a hacer un repaso de este contenido, así que lo vamos a dejar hasta acá. Aparece lo que se conoce como la concentración de esfuerzo. Y eso pasa debido a que hay una acumulación de esfuerzo cuando tenemos cuerpos que están sometidos a un esfuerzo torsional por cortante. Y esa acumulación de esfuerzo se da en aquellos lugares que tiende el eje de rotación a ser más, entre comillas, no sé si frágil, pero más propenso a romperse en ese lugar. Y para ello aparece lo que se conoce como un factor de concentración de esfuerzo. Y ese factor de concentración se determina con la letra K. Y que me viene a decir cuánto más esfuerzo se está generando debido al de trabajo, de tal manera que el elemento puede estar sufriendo algún tipo de daño. Entonces, el K me va a permitir encontrar cuánto es el máximo esfuerzo que va a estar sometido ahí, debido a que el K multiplica al esfuerzo cortante torsional máximo. Lo multiplica, entonces lo aumenta. Lo va a hacer más grande de lo que es. Porque ahí aumenta el esfuerzo, pues, y ahí es donde se concentra, ahí en ese punto es donde va a haber la acumulación, por lo tanto tiene que ser mayor que el esfuerzo de trabajo. Y tengo que saber cuánto mayor va a ser para poder calcular en términos del factor de diseño, del factor de seguridad, si voy a poder trabajar en un rango seguro o en un rango inseguro. Entonces, este K es el denominado factor de concentración de esfuerzo. Y aquí yo saqué la gráfica del libro BIR, de resistencia a materiales, que permite conocer qué es lo que pasa cuando tengo un eje de transmisión que tiene dos diámetros distintos y tiene un filete acá, que une esos dos diámetros distintos. Y entiendo que en ese punto es donde se va a acumular esfuerzo. Ahí es donde está la acumulación de esfuerzo. Ahí es donde el elemento está más propenso a romperse debido a ese esfuerzo. Donde está justo el filete, donde está la conexión, aquí. ¿Ok? ¿Y cómo yo determino ese K? Bueno, ese K está en este eje vertical y para ello tengo que hacer dos cálculos que dependen del diámetro mayor, del diámetro menor y del radio que tenga el filete ahí donde se acumulan los esfuerzos. Se divide el radio del filete con el diámetro menor y me va a dar este eje que está acá abajo. Luego divido el diámetro mayor sobre el diámetro menor y me van a dar una de estas líneas. Ahora, este gráfico solo sirve para ejercicios del libro BIR. Si yo consulto otro libro, voy a tener otra gráfica y por tanto voy a tener otro análisis que hacer, pero que cumple la misma lógica, pero a lo mejor puede ser, este es para el acero, y en el otro libro puede ser, no sé, para el acero calentado, no sé, a una cierta temperatura y por lo tanto tiene condiciones distintas, ¿ya? Bien, y entonces se divide el diámetro mayor en el diámetro menor y voy a obtener una de estas condiciones. ¿Y cómo llego acá? Supongamos que el R sobre D me da 0,15 y el D sobre D, el diámetro
mayor sobre el diámetro menor, me da este que está acá, que es 1.66. Entonces subo, llego hasta el 1.66, hasta la curva de 1.66, me voy hacia la izquierda y el factor de concentración de esfuerzo sería 1.3. Por lo tanto, el esfuerzo máximo lo debería multiplicar por 1.3 y eso va a ser el esfuerzo que voy a estar generando en esa zona, en ese punto que está ahí. Y por lo tanto sería obviamente 1.3 veces más grande. Y eso obviamente tendería a producir una rotura del elemento o una deformación. Y si es muy grande la deformación y sale de la zona elástica, entra a la zona plástica, debería romperse. Entonces eso me permite la concentración de esfuerzo. Bien. Así que bueno, hay que determinar ahí ese factor y hay que trabajar con las ecuaciones que están previamente. Bien, eso quería comentarles hoy día del esfuerzo por torsión. Esta es toda la materia, ojo, esta es toda la materia del esfuerzo por torsión. Y recordarles que, como lo dijimos en la primera clase, esta segunda prueba es de dos pruebas. Una es del esfuerzo de torsión y otra es del esfuerzo por flexión. Y esas dos pruebas se promedian en una cierta ponderación, o sea, se promedian 50 y 50 y sale la nota al sistema de evaluación, que sería la segunda nota que nosotros tenemos. ¿Ya? Así que, por lo pronto, en el corto plazo vamos a tener esta prueba. ¿Qué fecha sería, profe? ¿Perdón? De nuevo, que no escuché muy bien, por favor. Disculpe, ¿en qué fecha sería la prueba? ¿En qué A ver, fecha sería la prueba? Sí, mira, esta prueba, la fecha que tiene, déjame verla, dame un minutito y respondo. Lo que pasa es que la prueba de torsión no tiene una fecha definida porque en el calendario está la prueba, pero la prueba de la nota 2, en realidad. Está la fecha donde yo debería colocar la nota 2. Y en esa fecha vamos a hacer la evaluación de flexión. Pero la de torsión la tenemos que hacer pronto. Yo creo que más allá de 2 semanas no nos demoramos. Así que si están trabajando tienen que planificarlo bien. Mira, la prueba está para el 30 de noviembre. La prueba número 2. Que eso es estamos en octubre recién, o sea, nos quedan harto tiempo todavía. Nos quedan casi 4 o 5 semanas. Yo creo que la prueba de torsión la estaríamos haciendo entre el 25 de octubre y el 29 de octubre, en esa semana. De la semana que sigue a la subsiguiente. Ahí estaríamos haciendo la prueba de torsión. Porque hoy día vimos toda la materia y por tanto lo que nos queda en la clase del lunes y del próximo miércoles es mostrar ejemplos y a la semana siguiente podríamos ya estar en condiciones de hacer la prueba para seguir avanzando con flexión, que también es una unidad bien larga y que tiene harto contenido por estudiar. Y eso sería el 30 de noviembre, la prueba de flexión, y estas dos pruebas se promedian y ahí sería la segunda nota. Y después continuaríamos con la otra unidad, que después de flexión viene esfuerzos combinados y terminamos con el concepto de pandeo principalmente. Así que esa sería un poco la planificación en el corto y largo plazo. Bien, ya no los veo más esta semana, nos encontramos el próximo lunes y ahí el próximo lunes entrego todos los lineamientos finales y las decisiones que tomamos respecto a la evaluación. ¿Ya? Que tengan una excelente semana y un buen fin de semana. Antes que se vaya, tengo dos consultas, por fin. Dígame, la escucho. Ya, la primera, se celebra el Día del Profesor, creo que el viernes. ¿Hay clase ese día? Sí. En INACAP no ya. hay ninguna información de que se suspenden las clases por ese día. ¿Ya? Por ahora sigue todo normal. Todo normal. Ya. Lo otro, ¿usted va a hacer algún informe como evaluación? Según la planificación que tenemos, la tercera nota, la nota de esfuerzos combinados, es un trabajo. Es un trabajo porque ahí ustedes con el concepto de esfuerzos combinados trabajan con el círculo de Moore. Y eso es una tarea, es un trabajo que tienen que realizar en un cierto plazo. Ya, profesor. Muchas gracias por la información. Ok. Luis. Profe, hola, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. La
los resultados de la prueba anterior, ¿para cuándo estarían? Acabo de ingresar a la clase, voy a tener que verla grabada. Los resultados ya están. Tú puedes entrar al ambiente de aprendizaje donde subiste los desarrollos. Ahí debería estar la retroalimentación y el puntaje que obtuviste. Y eso lo hizo hoy, es que lo revisé ayer y no aparecía. Hoy. No, eso está listo de la semana pasada. Hoy día Porque revisé no, otra sección. a ver, lo estoy ahora resistiendo. ¿Cuál es tu apellido, Luis? Que no lo alcanzo a ver en Luis el... Pulgar. Luis, no tengo tu desarrollo. Si tú revisas tu prueba, según lo que yo vi... No, si lo envié, se acuerda que usted dio unos minutos después. De hecho, aquí me aparece, eso era lo que me causaba la duda, porque me dice, recuerdo que yo se lo comenté y usted me dijo que refrescara de nuevo la pantalla y lo envié, y dice archivos enviados y está enviado el 20, el 10 del 5 del 2021 a las 22:28 PDF Cam Scanner. Ya, déjame Y revisar. me dice, y lo que sí, cuando revisé ayer, me decía, la tarea está retrasada por 6 días, 22 horas. Pero después dice, última modificación, martes 5 de octubre a las 20:38. Y aparece como archivo enviado. Déjame revisar. Perdón, era Luis Pulgar. Sí. Enviar. Ya, Luis, sí, aquí aparece. No te preocupes, ya la encontré. Ah, ya. La voy a revisar. Lo que pasa es que está como elemento no enviado dentro de la plataforma y así lo oculta. Ah, ya, Entonces ahora ya perfecto. lo tengo visible y lo voy a revisar para que esté más tranquilo. ¿Ya? Ya, O sea, para profesor. tener los resultados. Ya, perfecto. Eso Vale. va a aparecer ahí mismo en ambiente de aprendizaje, Sí, ¿cierto? Ya, sí, lo voy perfecto. a revisar al tiro. Ya, perfecto. Ya, profesor. Gracias, buenas noches. Ya. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos.